Damos gracias a Dios porque estamos en su casa. David, como dije esta mañana, hubiese dicho: yo me gocé con lo que dijeron a la casa de Jehová, iremos. David tenía razón. Mejor un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ella. David tenía razón porque admiraba la iglesia junta en armonía. La razón, según David, es porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos míos, los niños pueden ir atrás, pueden ir, todos los niñitos, sí. Hoy, hermanos, quisiera exponerle a ustedes un sermón con el propósito de que el mismo llame a la atención de nuestra fe y podamos hacerle más caso a aquel consejo que el apóstol Pablo nos dio cuando dice: examinaos si estáis en la fe. Una exhortación paulina de un ejercicio continuo que el creyente debe de hacer a cada momento. Yo no pretendo que con este mensaje hagamos tal ejercicio. El deseo en mi corazón es que yo lo haga continuamente y usted también. Pero si este sermón ha de provocar en nosotros un examinarnos, mi fe, no solamente mi fe que he confesado con mi boca, también la fe que he creído, mi fe práctica, mi andar en la fe, examinar toda la fe. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ser mejores siervos del Señor, hijos de Dios, salvos por Cristo, para edificación nuestra, para nuestra salud espiritual, para nuestro gozo eterno, para nuestro reposo eterno y para darle a cientos de almas que de una manera u otra se rozan con nosotros y tienen que ver con nuestras vidas, para que ellos puedan ser alumbrados sus corazones y venir a Jesucristo. El mensaje, el tema es acerca del día del juicio. Ustedes dirán: pero ¿qué tiene que ver ese tema con un examinarme en mi corazón? Veremos. He titulado el sermón: escapemos de la desgracia del día del juicio. ¿Por qué predicar este mensaje dentro de la iglesia, donde todos entendemos que por la fe en Jesucristo hemos alcanzado la salvación y la vida eterna? Y que según Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En palabra de Cristo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, oigan la palabra, no tendrá vida eterna, y ya no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando hablamos de juicio, ¿por qué para la iglesia? Ya veremos. Hermanos míos, que el Señor solamente con el solo hecho de enseñarnos
lo que va a suceder cuando Cristo venga y ponga los pies sobre esta tierra. Ese evento futuro nos haga a nosotros pensar hoy sobre nuestra vida cristiana y nuestra fe. Quiera Dios que el Señor, a través de su palabra, nos otorgue la gracia suficiente para examinar nuestra fe. Padre, oramos en el nombre de Jesús, para que tú nos acompañes, mi Dios. Humildemente nos rendimos a ti y te pedimos y te suplicamos, por favor, Señor, que nos hable. Háblanos a todos, Padre. No queremos venir para perder el tiempo. Sabemos que no lo vamos a perder. Pero si tú no haces tu obra, si tú no nos ministras, si tú no nos hablas, si tú no nos llenas de tu palabra, en vano hemos venido. Y si tú no utilizas al siervo que va a utilizar tu palabra, será un metal haciendo ruido y nada más. Y estos caros hijos tuyos habrán perdido su tiempo, porque lo único que van a escuchar es ruido. Oramos para que el Espíritu de Dios no solamente controle todo el mensaje que será dado, sino también que el mensaje fielmente predicado llegue a nuestros corazones, edificándonos, Padre, dándonos vida, y que esto nos estimule a vivir una vida más cerca de ti. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Cuando hablamos del juicio, uno de los mejores libros en las Sagradas Escrituras son las predicaciones de Isaías, las predicaciones de Amós. Es perfecto para hablar de juicio. De los otros profetas también. Podríamos hablar también de unos cuantos capítulos enteros de Jeremías. También podemos hablar como del libro del Apocalipsis. También podemos hablar de un capítulo completo en Segunda de Pedro, donde el apóstol Pedro le dedica al juicio todo un capítulo. También el apóstol Pablo en diferentes lugares nos habla acerca del juicio venidero. En palabra del apóstol Pablo, para seguridad nuestra, el apóstol Pablo dice: para que escapemos de la ira venidera. Ahora, hermanos míos, no quisiera utilizar a los apóstoles, sino al jefe de los apóstoles, al pastor de pastores, a Jesucristo. Jesucristo en una porción dedicó un mensaje para hablar del juicio. Y aunque no le puso el título de juicio, toda esta porción de la predicación que Mateo escribió acerca de ese sermón de la montaña que Jesucristo dio, que fue un solo mensaje, de tantos temas, no lo sé. Si fueron diferentes mensajes, tampoco. El asunto que él predicó acerca de esto. Les invito en Mateo capítulo 7 a abrir sus Biblias y ir conmigo a los versos 21 hasta el verso 23. En palabra de Jesús, esta va a ser la porción que vamos a centrarnos en la misma y nos vamos a mantener en ella, esperando que el Espíritu Santo nos haga ver toda la sustancia de estas verdades. Escapemos de la desgracia del día del juicio. Cuando uno lee esta porción de la palabra, lo primero que uno alcanza a ver es que Jesucristo está definiendo el día del juicio, y tiene como propósito decir que el día del juicio será para definir públicamente quiénes entrarán en el reino de los cielos. Quiere decir que el día del juicio tiene como propósito definir públicamente quiénes entrarán en el reino de los cielos. Miren el verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que está haciendo Jesucristo con esta palabra? Definiendo
públicamente quiénes entrarán. ¿Y cómo lo define el Señor? Lo define de esta manera. Número 1, no todo el que dice Señor, Señor, sino aquel que diciendo lo que hace, cumple con la voluntad del Señor. Es una definición clara que debe de reposar en el corazón de usted y en el mío. Ahora, esta definición, tal como Cristo le está diciendo, tiene una aparente contradicción con la doctrina apostólica. Por ejemplo, el apóstol Pablo, hablando de la salvación, de aquellos que van a entrar en el reino de los cielos, sí o no, Pablo dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor, en Romanos lo dice, será salvo. Y es claro, Pablo. Claro también ha sido Pedro y Juan con esta aseveración apostólica. El que invoca a Jesucristo como Señor es salvo. Ahora Cristo dijo, no todo el que dice Señor, Señor es salvo. ¿Cuál es la contradicción si la hay? No hay ninguna. Lo que pasa es que los apóstoles no dijeron una palabra aislada de otros versos anteriores y posteriores. En Romanos el apóstol Pablo dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se invoca para salvación. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, no. El apóstol Pablo lo que está diciendo es que aquellos que de corazón creen y creyendo dentro del corazón pronuncian con su boca, confesando a Jesús como su Señor, son salvos. Entonces no hay contradicción, porque lo que está diciendo Jesucristo, no solo lo que dicen de boca, porque Cristo lo que está diciendo es que hay muchos que invocan nada más de boca, pero su corazón está lejos de lo que es ser consciente a quién yo estoy invocando, para qué lo estoy invocando y por qué lo tengo que invocar. Lo que está definiendo el juicio es que cualquier persona que base su salvación en el solo hecho de verbalizar, yo creo en Dios, yo creo que Cristo nació en Belén, yo creo que Cristo es un buen hombre, yo creo que Cristo fue a la cruz del Calvario, yo creo que eso es bueno, yo creo que seguir a Cristo es lo mejor, con el solo hecho de usted decirlo, de usted hablarlo, eso no le va a salvar. Con el solo hecho de usted tener a Dios en su boca y por todo, ay Dios, ay Diosito, ay Dios, ay, eso no le va a salvar. El hecho de que usted en cualquier momento, en una situación estresante, en un evento donde lo está llevando a una situación de peligro y usted mencione, Señor, 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 ayúdame, no por eso usted va a ser salvo. Porque nosotros, los románticos pecadores, hijos de Adán, sabemos que cuando el carnero está caliente, ahí mencionamos al Señor. Decía anoche que una vez hace 2 o 3 años atrás recibía llamada de unos pastores para que fuera a República Dominicana a predicar, y me llama uno para invitarme para ir a una campaña porque la gracia de Dios se estaba derramando en Puerto Plata. Había un avivamiento de personas buscando al Señor día tras día, las iglesias llenas. Y no acabo de hablar con ese pastor, donde horas después me llama otro para invitarme también a ir a predicar una campaña evangelística a Puerto Plata. Eso me dio curiosidad, ¿verdad? Lo que pasa. Y cuando leyendo los periódicos me doy cuenta que la noticia del día es que en Puerto Plata comienza a temblar la tierra. Temblaba a esta hora, 1 hora después temblaba, y estaba todo el mundo asustado porque una zozobra. Ya no podían mandar los niños a la escuela, habían parado todo, porque todo el mundo estaba pensando que se iba a derrumbar Puerto Plata por completo. Ahí estaban las iglesias llenas y repletas, hasta que dejó de temblar.
se volvió a vaciar la iglesia a su nivel normal. Hermanos míos, es el ser humano. Cuando el hijo está enfermo, cuando el padre está al borde de la muerte, cuando hay peligro judicial que acecha para meterte preso, cuando tú tienes una situación terminal, allí es donde eso toca las fibras más sensibles del ser humano y comienza a invocar al Señor. Pero lamentablemente Dios sabe más que nosotros. Porque si el Señor fuera sentimental y se encantara con el solo hecho de mencionar su nombre en la boca de los pecadores, mira, bendito sea Dios, estuviera el Señor salvando a todo el mundo. Hermanos, el asunto que aquí está diciendo Cristo, no todo aquel que con la boca diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero no solamente el propósito del día del juicio será definir públicamente quiénes entrarán en el reino de los cielos, sino que la finalidad del día del juicio será para identificar públicamente quiénes entrarán en el reino de los cielos. Su propósito es definir quiénes entrarán. Su finalidad es identificar públicamente quienes entrarán en el reino de los cielos. Verso 21. ¿Quiénes entrarán en el reino de los cielos? Ahí está identificado claro. ¿Quiénes? El que dice Señor, Señor, no entra. Y los que hacen la voluntad de Dios van a entrar. Ahí está, totalmente identificadas ambas personas. Es importante entender lo que Cristo está diciendo. Porque muchos con la palabra lo que hace la voluntad de Dios han digerido esta palabra, la han entendido en cuestión de obras. Por lo cual, a los salvos siempre salvos, como lo atacan a un grupo de personas, y perdónenme hermanos, no les traigo mala noticia, pero esta iglesia es atacada de salvos siempre salvos. Bueno, cerramos la paréntesis para no meternos por ahí. Proseguimos. Estos que atacan a los que le llaman salvo siempre salvo, dicen, no, porque ese salvo siempre salvo cree que se va a salvar, pero tú lo ves que no ayuna, no está orando mucho, no está esforzándose, mira cómo viste, no se pone ropa decente, mira esas mujeres cómo van, tú has visto cómo van a esa iglesia con pantalón, una serie de... Porque ellos identifican la palabra de Cristo como que Cristo está diciendo, no todo aquel que dice el Señor es Señor, sino el que obra, el que hace obras para entonces recibir el reino de los cielos. No, esa no es la identificación. La identificación es hacer el deseo de Dios, la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios según el apóstol Juan? El apóstol Juan dice, y esta es la voluntad de Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios, que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y conozcan a Jesús como su Señor y Salvador. Porque si el Señor hubiese dicho con esta palabra, hacer obra para entrar, entonces sí hay una gran contradicción. Porque el mismo Señor, a través del apóstol Pablo y del apóstol Juan y Pedro, dice, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos salvos por gracia. Entonces el hacer la voluntad de Dios no significa hacer obras necesariamente, sino significa hacer lo que Dios quiere que todo hombre y toda mujer haga. Dios desea que tú te entregues al Señor. La voluntad de Dios es que tú conozcas a Dios. Y ante conocer la verdad de quién es Dios, cómo es Dios y lo que Dios quiere de ti, tú arrepentido te entregues al Señor. Esa es la voluntad del Señor, que tú conozcas a Cristo como tu Señor y Salvador. En tercer lugar, ya hemos visto que el propósito es definir públicamente quiénes entrarán en el reino de los cielos.
Su finalidad es identificar públicamente a los que van a entrar. Ahora, el día del juicio ha revelado la base para definir y para identificar a los que se pierden y a los que van a heredar el reino de los cielos. El Señor Jesucristo, con esta palabra en el verso 21, está revelando cuál es la base que el Señor tiene para mandar a uno al infierno y otro al cielo, para abrirle la puerta de la gloria a algunos y a otros cerrársela. ¿Cuál es la base? Dice el verso 21. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Entonces, mi hermano, ¿cuál es la base? Hermano, la base de identificar y de definir quiénes se van a perder y quiénes van a heredar el reino de los cielos es sobre la base del que me dice a mí o de los que me hacen lo que dicen de mí. En otra palabra, la base para definir, la base para identificar es Cristo. Es ese encuentro con Cristo. Eso es lo que va a definir el futuro de tu vida y de mi vida. Es si tú has tenido un encuentro personal con el Señor o solamente has tenido encuentros verbales. Eso es lo que va a definir. Y Cristo ha sido claro con este punto. La salvación o la perdición no está sobre la base de cuántos pecados tú has cometido, o cuán malo eres o cuán bueno eres. La base de la salvación y de la perdición es esta: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz admirable. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz que es Cristo vino y la gente lo rechazaron. Según Romanos capítulo 2, la base del juicio es Jesucristo. Lo que determina quién se pierde y quién no es si tú aceptas a Cristo o no lo aceptas. No lo malo que eres o lo bueno que eres. ¿Por qué? Porque ya todos son pecadores. Somos pecadores. La definición de si entra o no entra en Cristo es el encuentro que tú tengas con Él. O si lo rechazas, o humildemente arrepentido, cree en Él y lo confiesa como tu Señor. Quiera Dios que sea hoy. Hermanos, ustedes ven que cada predicación que usted y yo escuchamos es de vida o de muerte. Y no muerte física, no vida biológica, vida eterna, muerte eterna. Que si hoy escucha la voz del Señor, no endurezca tu corazón. Te estamos llevando a un lugar, te estamos llevando a un sitial donde te estamos diciendo, es tu decisión, o te va la gloria o te condena. Y la base de esto es Cristo. ¿Qué tú vas a hacer con Cristo? ¿Vas a seguir verbalizando, Señor, Señor? ¿Vas a seguir teniendo en tu boca solamente la palabra Dios y Señor? ¿O vas a hacer su voluntad? Lo más grande es que Dios pasó por alto los pecados del mundo y mandó a Jesucristo. Y ya Cristo ha hecho una obra para que tú seas salvo. Ahora tú tienes que arrepentido, creer, aceptarla por la fe. Y hoy tú lo puedes decir: Señor, ya está bueno de rechazo. Ya está bueno. Claramente mi corazón está oyendo que tú eres el único camino, la verdad y la vida. Mi corazón ya está claro de que no hay otro nombre dado a los hombres en que puedo ser salvo. Yo estoy claro que el único mediador entre Dios y los hombres eres tú, Señor. Eso es lo que te estamos diciendo. La base del juicio para condenar o para salvar es
¿Cuál ha sido en la historia tu posición con Jesús? Y ante esto, mis hermanos, tenemos nosotros que definir también nuestra fe. Porque quizá lo más probable, un amigo que nos visita ya está totalmente identificado que necesita dar el paso. Lo difícil es que aquellos que ya han dado el paso, saber si verdaderamente lo dieron. Saber si es que tienen una cosquilla, una necesidad que ha permanecido por el tiempo y están buscando al Señor por esa necesidad. O por cualquier otra dinámica emocional, sentimental o social. Que Dios nos ayude a avanzar en la palabra de Jesús. En cuarto lugar, mis queridos hermanos, en palabra de Cristo en este mensaje vemos que el día del juicio será un evento que vendrá como consecuencia de otro. El día que el Señor comienza a decir, tú entra y tú no entras, ese día, ¿cuándo será? No sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que está unido a otro evento. Hay un evento que va a hacer posible el juicio. ¿Cuál es ese evento? El verso 22 dice Jesús: muchos me dirán en aquel día. ¿A qué día se está refiriendo? Se está refiriendo al día de su segunda venida. Se está refiriendo cuando Él aparezca de nuevo. Porque miren la terminología futurística que Jesucristo está utilizando. Muchos me dirán en aquel día, en el día en que Él venga a juzgar. ¿Y cuál es el día que viene a juzgar? ¿Cuánta venida estamos esperando? ¿2, 3, 4? Una sola, y más nada. Y en eso no nos equivoquemos nadie. Cristo no ha profetizado 2 venidas, ni 3, ni 4. Él dijo, si me fuere a mi Padre, os prepararé lugar para vosotros y vendré otra vez. Y esa ha sido la promesa que tuvo en los 3 apóstoles que escribieron después más cartas y hablaron de esa segunda venida de Cristo. Entonces, el juicio será cuando Cristo venga. Porque cuando Cristo venga por segundo lugar, por segunda vez en gloria, va a venir y va a poner sus pies nuevamente en la tierra. Y cuando Él haga eso, que ponga sus pies en la tierra, según Mateo 25 dice la Biblia que es el capítulo que recorre todo el juicio, y dicho por Jesús en Mateo 25, Jesucristo dice claramente, y cuando el Hijo ponga sus pies sobre la tierra, dice el Señor, porque le diré a los que están a la derecha, venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Amén. Y eso va a ser aquí, en la tierra. Mateo 25 habla de la tierra, no del cielo ni de la nube, es de la tierra. Vendrá otra vez. Y cuando venga, va a apartar las cabritas de las ovejas. Qué definición, qué identificación. Yo me imagino a los ángeles con su espada desvainada. En línea, tú sí, para allá, tú ven, para acá, para allá, para allá, para allá, para allá, tú ven. Ahí no va a haber colado que mi mamá era cristiana, ¿no? Que mi papá era pastor, ¿no? Oye, y el sentimentalismo ahí se acabó. Óiganlo, ténganlo claro. Llore todo lo que usted quiera ahora por familias que todavía no han venido a Cristo. Llore a sus padres ahora. Llore a sus hijos ahora. Clame por ellos. Ore por ellos. Haga lo posible por estar a su lado y salvar su alma. Porque el día que Cristo venga,
ese sentimentalismo se acabó. Usted conocerá las cosas como ha sido conocido. Tendrá la mente perfecta del Señor, porque lo verá tal y como Él es. Ese lloro se va a acabar. Por lo cual, si su mamá no se ha convertido, a la izquierda estará: mija, hija mía. Y tú, no puedo más. Usted vio sentimentalismo en Abraham, cuando en la parábola histórica el Señor Jesucristo narró. Oye, ese hombre se estaba quemando. Dile a Lázaro, por favor, que moje la punta de su dedo y la ponga en mi lengua. Eso era para uno llorar. Eso era para uno decirle: está bien, un chinchín allá, una gota, abre la boquita. No, hombre, y no hubo sentimentalismo. Claramente una definición. Espérate, déjate de eso, déjate ya, no me des llanto. Usted de allá y nosotros aquí, olvídate de eso. Lázaro sigue durmiendo, olvídate, mi perro, sigue ahí, tranquilito, está reposando ahora. Llegó el tiempo del reposo. Ya no hay llaga, ya no hay perro, ya no tiene que estar comiendo basura, olvídate. Así mismo es, señores. Los de la derecha, a los salvos, aquellos que han conocido a Cristo como su Señor y Salvador, que se han entregado, que han recibido la salvación y la vida eterna, un día todo esto que usted ve va a cambiar. Y lo que ahora usted no le da sentido, lo que usted ahora no se quiere apropiar porque le da de codo, porque lo ve algo vano, esos cristianos están yendo a la iglesia, leen la Biblia, seguir a Cristo, no le den valor, usted se lo va a dar. Porque dice la Biblia que toda rodilla se doblará y van a confesar que Jesús es el Señor. Pero esa confesión será un reconocimiento de que si estás a mi izquierda ha sido porque hoy, cuando oíste el Evangelio, no quisiste aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Pero lo de la izquierda en Mateo 25 dice que le va a decir a los de la izquierda: iros al fuego eterno, al crujir de diente, al clamor constante. Ahora, en quinto lugar, en el día del juicio, cuando el Señor ponga sus pies, ponga uno a la derecha y otros a la izquierda, dice la Biblia que habrá una protesta contra Jesucristo. Una protesta verbal, pública, contra Jesús. Miren el verso 22. Muchos me dirán en aquel día, en el día que Él venga: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esa es la protesta. Yo me imagino a los ángeles dándole el último suspiro por su misericordia a estos protestantes. Estos protestantes que están allí, muchos de ellos se van a querer colar en el lado derecho. Inclusive, la huelga que le están haciendo a Cristo ha sido por eso, porque ellos entienden que deben de estar en el lado derecho. Ellos entienden que deben de ser ovejas y no cabras. Ellos entienden que en la historia de su vida, ellos hicieron cosas que merecen la salvación. Ellos entienden que su obrar, inclusive que la fachada física de externar su relación con Cristo, es más que suficiente para ser salvo. El solo hecho del Señor permitirle hablar es un acto de misericordia. Porque si fuera yo, eso no sucediera. Ni hablan. Oye, no quiero, que no abran la boca. ¡Ángeles, ataquen! De una vez.
Yo sí. Esa misericordia que tuvo Jesús con Pilato, yo no la tuviera. Oye, ¿qué es lo que se cree Pilato? ¿Sabes qué afrenta fue la de Pilato? Ah, tú no me quieres responder a mí, le dice Pilato a Jesús. Tú no me quieres responder a mí, que te puedo mandar a matar como te puedo dar, te voy a soltar, Tú sabes que tengo el poder para soltarte y matarte. Ahí, el Señor se devolvió así, todo herido, mayugado, golpeado. Se viró y le dijo, ¿qué poder tú me estás hablando? Tú no sabes que alrededor de mí hay millares de ángeles que nada más están esperando la señal. Ay, si fuera Rolando. Oye, acabara con Pilato, acabara con los fariseos y los escribas, acabara con el pueblo que estaba esperándome afuera. Acábalo también. Y con Pedro también acábalo, por negarme. Y también a nosotros por correr también. Y el otro que salió de que desnudo, el que me ayuda a ver, a mí acábalo. ¿Qué es eso? Hasta conmigo mismo yo creo que acabo. Pero el Señor es misericordioso. Una misericordia que todavía se extiende en tu vida. Ha sido tan misericordioso Dios que ha permitido verte a ti pecar tras pecar, mentir tras mentir, defraudar el nombre del Señor, hacer una serie de fechorías, hacer una serie de actuaciones delante de sus ojos, y todavía tiene misericordia con tu vida. Y en el mismo momento del juicio, Dios permite que esta gente públicamente hagan un mitin y comiencen a decirle, Señor, usted se equivocó, nosotros tenemos que estar en lo de la derecha. Hermanos, esta protesta será significada por hombres y mujeres que de una manera u otra tuvieron experiencias misionológicas donde el poder de Dios se manifestó para la gloria de Dios, pero para la perdición de Dios. Vuelvo a definir este concepto. Esta protesta, los que la están escenificando, hombres y mujeres, de una manera u otra, cada uno de ellos tuvo experiencias misionológicas, inclusive hasta divina, donde el poder de Dios se manifestó, pero para la gloria de Dios, pero para la perdición de ellos. ¿Qué quiero decir? Que usted puede ser objeto de la manifestación del poder de Dios y aún así perderse. Usted puede experimentar muchas acciones divinas y como quiera perderse. Y no estoy hablándole por hablar. El autor de los Hebreos dice, aquellos que conocieron la verdad, oigan lo que dice, que disfrutaron de una serie de experiencias espirituales. Y dice, ¿qué dice después? Se desviaron después para perdición completa. Hermanos míos, yo conozco gente como Agripa, como Félix, que ante el poder de Dios de la predicación del Evangelio han sido conducidos, llevados por experiencias espirituales a un conocimiento de la verdad, donde ellos mismos han dicho, por poco me persuade. Han quedado convencidos que Jesús es el Salvador. Han recibido palabras y poderes de lo alto, pero han cerrado su corazón aún teniendo tales experiencias. Es lamentable, pero conozco también más. Personas que han tenido experiencias espirituales grandes, donde el poder de Dios se ha manifestado y están perdidos. Pero miren los que escenifican esto. Verso 22, vamos a describirlo. Número 1, no profetizar.
Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Quiere decir que estos que están allí protestando están diciendo, es que no, es que yo, oye, yo te confesé como Señor. Yo te dije el día tal, la noche tal, ¿no te recuerdas que yo estaba en la iglesia tal? Y el hombre me dijo, levanta la mano. Yo la levanté, pasé adelante y dije que Cristo es mi Señor. Y no solamente una vez, 2 veces. Señor, Señor. Oye, hay propiedad. El Señor va a tener que sacar de abajo para demostrarle a esa gente que no. Y dentro de ese grupo hay otros que tienen argumentos superiores. Miren lo que dice. No profetizamos en tu nombre. Es decir, que hay un grupo de gente ahí que tiene en la historia personal eventos, experiencia, donde predicaron en el nombre de Cristo y lo más probable, muchas personas se convirtieron. El argumento es fuerte, porque no fue que hablaron en nombre de Buda ni de Mahoma. Fue en el nombre de Cristo que predicaron. Hermanos míos, no nos engañemos. Ninguna experiencia dentro de la gloria de Dios, ninguna misión en nombre de Cristo salva. Ejemplo. ¿Conocen ustedes un versículo que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? ¿Sabe quién lo dijo? Un predicador, el profeta Balaam. ¿Y qué dicen los apóstoles de Balaam? Que era un farsante. Oye, un hombre que según el Antiguo Testamento es llamado el profeta de Dios. Inclusive hablaba con Dios. Usted en la historia, usted ve a Balaam hablando con Dios, orando y Dios hablándole a él. Predicó, dijo verdades eternas, describió la naturaleza de Dios, habló de sus atributos. Y fue considerado por el pueblo de Israel y por otros pueblos de Moab, de Edom, por ahí, que era un hombre de Dios. Pero por ser un gran predicador, no salvó su alma. Porque no es por predicar el evangelio que la gente se salva. En este grupo de protestantes, no solamente hay muchos que dicen Señor, Señor, sino que hay otros que tienen el argumento que por predicar la palabra tienen que ser salvos. ¿Cuántos predicadores estarán ahí? ¿Cuántos pastores estarán ahí? Por eso el título es Escapemos de la desgracia del juicio. ¿Saben por qué tenemos que escapar? Porque es una desgracia cuando esto se aplica a la iglesia. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, lo que es uno estar yendo a Filadelfia, viniendo alentado, predicando la palabra, durmiendo tarde, haciendo lo posible para que la palabra del evangelio llegue a todo el mundo, aconsejando, amonestando, y que en el día del juicio, rolando el día, ustedes lo vean en el lado izquierdo? Esa es la desgracia más grande. Esa es la miseria más grande que me pueda suceder a mí. Que habiendo sido yo heraldo, en el juicio soy un descalificado. Eso es para ponerme a pensar a mí. Que ustedes digan sorprendidos, pero Señor, aquí hay una equivocación. Es mi pastor. Tiene que... Es más, ustedes ni van a pensar eso. El gozo de ustedes va a ser más grande que... Olvídese de Rolando. También sería una desgracia yo estar en el lado derecho y ver a muchos de ustedes en el lado izquierdo. Porque el gozo y la corona mía son ustedes.
presentarlo delante de Dios, irreprensible y sin mancha. Ese es mi corona. No es llegar yo a la gloria, es que todos, hermanos y hermanas, juntos estemos delante del Señor. Pablo dice: examinaos si estáis en la fe. Procuren todos los años, todos los meses, preguntarse: ¿en quién me ha creído? ¿En quién yo he creído? ¿Qué es mi vida? ¿A quién yo sigo? ¿Por qué estoy aquí? Es necesario examinarnos. Pero no solamente hay predicadores, miren lo que me estoy diciendo: en tu nombre echamos fuera demonios. Ahora, hermano, esta experiencia tiene un argumento más fuerte que el de predicar, porque sacar demonios en el nombre de Cristo, por obligación, tú debes de tener alguna alianza con Jesús, que cuando tú lo invocas para reprender al diablo, el diablo te escucha. Porque dicho sea de paso, aún salvos verdaderos comenzaron a sacar demonios. Los demonios se reían de ellos. Esta galleta le daban: estaba para allá, hombre. Y eran verdaderos. Y después: Señor, no se sometieron. Dice el Señor: espérate, que eso no es así. Con ayuno y oración, papá. Eso no es que porque ya tú eres salvo. Aquí tú tienes que prepararte para lo que te va a enfrentar. No tenemos lucha contra carne y sangre. Hay que estar preparado y listo para enfrentar el día a día. Hermano, ¿puede una persona estar en Cristo, ser y creerse estar en el Señor y sacar demonios y ser un farsante? ¿O sí? ¿Cómo no? Ejemplo, Judas. Dice la Biblia que el Señor comisionó a sus discípulos y lo mandó. Y dice la Biblia que cuando volvieron, vinieron gozosos todos, porque los demonios se les sometieron. Ahí estaba Judas, gozoso también. Yo imagino a Judas: ¡cállate la boca, salga rápido! ¡Liberando para salir! ¡Hey, libre! Oye, sacado los demonios saliendo, degaritados. Judas. ¿Y quién es Judas? El hijo de perdición. Hermanos, si la base de la salvación es una experiencia religiosa, estás perdido. Pero miren, la tercera es mucho más fuerte que la segunda. Dice la Biblia en el verso 22: en tu nombre hicimos muchos milagros. No uno, muchos. Y fue en el nombre tuyo. En el nombre de Jesús lo hicimos. Ese sí es fuerte. Ese sí es fuerte. Hermanos míos, si tan bien tú basas tu salvación porque has tenido experiencias gloriosas donde el poder de Dios se ha manifestado, salvando, sacando demonios, convirtiéndose por la predicación, si la base de tu salvación es esa, estás perdido. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos que sea Cristo. El único camino, la verdad, es Cristo. El que a mí viene no echo fuera. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. La salvación no es experiencia. La salvación es un encuentro personal con Cristo, donde tú reconoces tus pecados y arrepentido crees en Él. Quiere decir que si tú apoyas la salvación tuya, porque tu papá es pastor, porque tu mamá es cristiana, porque tu papá es cristiano, porque tú siempre andas con una Biblia en la mano, porque tú eres pastor, porque tú eres diácono, porque tú trabajas en la iglesia, porque tú tienes un ministerio, porque tú has predicado la palabra y la gente te oye.
Oye, mira, se me engrifa lo baby. Mira, le prediqué a esta persona. Mira cómo se convirtió. Ay, Señor, mira, yo me llené. Mire, varón, yo tuve una experiencia con Dios. Yo vi a mi tía enferma tirada en la cama. Y yo le dije, Señor, en el nombre de Jesús la voy a ungir. Y la ungí. Y le dije, Señor, levanta. Y el Señor la levantó. Padre, mire, oye, tremendo. Dios, oye, esa es su salvación. Si la base de tu salvación no es Cristo, únicamente Cristo, si Cristo, el tú conocerle, confesar tus pecados a Él y entregarte a Él, si esa no es la base, estás perdido. No importa los años que estés en la iglesia, no importa el lugar que ocupe, no importa los ministerios que tenga, no importa las experiencias gloriosas que usted ha tenido. Hermanos míos, en penúltimo lugar, el juicio de Dios será un juicio público y participativo. Oye, si hablamos de democracia, y Dios no es demócrata, Dios es el gran soberano Dios. Como dice el griego, déspota. Dios no consulta a la base para tomar sus decisiones santas. Dios impone su criterio. O tú lo obedeces o lo desobedeces. Y si lo obedeces, eres feliz. Si lo desobedeces, te condena. Ese es el Dios. Dios soberano. No me tiene que consultar a mí ni a ti. Pero su misericordia se extiende tanto que en el día del juicio le va a dar participación a los condenados. Porque cuando dice el verso 22, muchos me dirán, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Dejándolo hablar, dejándolo protestar. Pero miren el verso 23, entonces yo le declararé, ahora me toca a mí, ya hablaron, ahora voy yo. Y en último lugar, la declaración del juicio, en este juicio donde le da participación a los perdidos. Miren ahora la participación de Cristo, el juicio que Él declara. Número 1, el Señor va a definir en el juicio a los que van a ser salvos, los que son salvos, y va a decir cuál es la naturaleza y el fundamento de por qué ellos son salvos. El verso 23. Entonces yo les declararé, nunca os conocí. La base de la salvación, por lo cual, no está en la decisión que tú tomes. La base de la salvación no está cuando tú determines tu salvación. La base de la salvación no es cuando a ti te dé la gana. No es cuando tú digas en tu carne y en tu perverso corazón, no me voy a convertir ahora porque soy demasiado joven. No me voy a convertir ahora porque tú sabes, me falta todavía, el año que viene tengo esto, si me convierto no lo voy a poder hacer, porque entonces los convertidos no hacen eso. Entonces yo mejor voy a hacer eso y después me convierto. No. La salvación no pertenece a ti. La salvación no es cuando a ti te dé la gana. La salvación no es cuando tú decidas. ¿Sabe cuándo es la salvación? Si Pablo estuviera presente hubiese dicho, hoy es el día de la salvación. Ahora que estés escuchando el Evangelio, es ahora que el Señor está hablando a tu corazón y a tu vida. Es el momento, es el día en que tú te rindas a Cristo. ¿Sabe por qué no depende de nosotros la salvación? Ni está bajo la voluntad de nosotros cuando queramos decidirlo. La salvación no es que el Señor está esperando y esté en un lugar diciendo, ay, yo espero por ti. Sí, yo sé,
fúmate un poco más de la... Sí, sigue fumando droga, sigue marihuanero, sigue también, es verdad, va a heroína ahora, sí, pero cuando tú quieras, tú sabes, sigue robando, sí, te vas a meter en esta casa, está bien, métete primero y después te vas a convertir. No. Y si por si acaso cualquiera de nosotros que estamos aquí comenzando conmigo, la historia de la salvación nuestra personal radica en que un día tú dijiste, oye, ya está bueno, mi tío me ha predicado tanto, me voy a convertir hoy. Yo fui y me convertí. Analice esa salvación. Analícela. Número 1, según Jesucristo, los salvos son porque Él lo ha elegido. Miren lo que dice la palabra. Nunca os conocí. Y esta palabra conocer no es ver. Esta palabra conocer no es prever. Esta palabra conocer es un conocimiento de apropiación, de pertenencia, un conocimiento de lo que es mío. Nunca te conocí es nunca fuiste mío. Nunca te conocí, nunca yo te elegí. Nunca te conocí, nunca fuiste mis ovejas. Porque es el mismo verbo que utiliza Jesús en San Juan capítulo 10 cuando dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo la conozco y le doy vida eterna. Por eso los creyentes, el título en el Nuevo Testamento es los escogidos de Dios. Mi hermano, amigo, como que ahora la salvación nos la están poniendo en China, ¿verdad? Parece que la teníamos muy cerca. Parece que podíamos jugar con ella. ¿Verdad que podemos hacer trueque con Dios? Dios, yo voy a seguir oyendo, orando, estuve pidiéndote, tú sabes, porque tú eres un Dios tranquilo. Yo sé, como dice el pastor, tú esperas por mí, tú esperas por mí. Oye, arrogante, antiguo, como que si la llave la tuvieras tú. Dichoso, bienaventurado el hombre que sus pecados son perdonados. ¿Sabe por qué estos se van a perder? ¿Sabe por qué estos se van al infierno? Porque Dios no le hizo el favor. La salvación no depende de nosotros. La salvación pertenece a Dios. Oye, pastor, me la está poniendo en China. Sí, en China que te la tengo que poner, para que grite. Para que veas que no es por obra. Para que veas que tú no tienes participación alguna en la salvación, que es por gracia. Es por la misericordia de Dios, por su gran amor con que nos amó. Que habiendo sido nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso, mi hermano, hermana, ¿cómo descuidaremos esta salvación tan grande? ¿Cómo vamos a desperdiciar el día y la hora en la cual hemos sido alcanzados por la gracia de Dios? Ya vemos tantos creyentes que después de haber sido salvados, no cuidamos nuestra salvación. No andamos con temblor y temor. La descuidamos. El Señor está en segundo lugar. Primero mamón, el dinero. Primero mi trabajo. Segundo esto. Tercero aquello. Cuarto y después en quinto, sexto lugar está el Señor. Venir a Cristo y ser salvo ya no tiene el significado que tiene el momento que nos convertimos. Por eso el apóstol Juan le dice a la iglesia de Éfeso, has perdido tu primer amor. Porque el primer amor tiene que ser Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y el cristianismo moderno ahora, Cristo no es el Salvador. Cristo no es el Señor. Cristo está en último lugar. Examinaos si estáis en la fe. Examinaos si estás en la fe. Y claramente debo decirle a los que el Señor conoció, que son sus elegidos, a quien Él escogió,
Los escogidos de Dios, los seleccionados por Dios, los conocidos por Dios, tienen una vestidura clara que se ve. Eso no está escondido. Pablo lo dijo a los hermanos de Colosenses: vestidos como escogidos de Dios, santo, sin mancha. Amén. Soportando los unos a los otros, considerándolos. Si alguno tuviera falta contra otro, perdonaos como Cristo os perdonó. Y sobre todo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos míos, el día del juicio vendrá. Y la base para decir tú eres o no eres es la elección que el Señor ha hecho. La gran pregunta es: ¿y el Señor, pastor, me ha conocido a mí? Si te estás haciendo esa pregunta, está cerca la salvación de ti. Si eso te inquieta, si ahora tú quieres saber, ya tú estás dando el primer paso. Ese es el primer paso. Porque para saberlo, ¿sabe lo que tiene que hacer? Creer en Él. Arrepentido, decirle: Señor, ten misericordia de mí. Ya la prepotencia se terminó. Porque antes, ¿cómo era que tú le decías? Bueno, escuché el mensaje, ¿verdad? Estuvo bien. No, es verdad, es verdad. No, es verdad, sí, es verdad. Pero no ahora. ¿Ustedes lo han visto? Tú le predicas, le estás predicando, lo estás llevando. Sí. Inclusive, tú narras un versículo y todo lo terminas. Pero después, cuando tú lo enfrentas, bueno, ahora no. Después. Es que ellos se creen dueños de la vida. Se creen que tienen mucha vida. Se creen que tienen el control. Y no se dan cuenta que Dios le está dando oportunidades. Y esta es una más. Y cuidado si es la última. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor va a cambiar tu vida. Hoy es el día en que tú tienes que decidir por el arrepentimiento y la fe venir a Cristo y seguirle. Nunca os conocí. Y ahora miren cómo el Señor en el juicio lo que va a declarar. El Señor no solamente le va a presentar la base de ser salvo, que es su salvación, sino que va a hablarle de que la condenación viene porque nunca hubo arrepentimiento y fe. Nunca hubo arrepentimiento. Por eso la palabra de Dios dice en el verso 23: apartaos de mí, ¿quiénes? Hacedores de maldad. Un hacedor de maldad es un hombre y una mujer que nunca se arrepintió. Y no se arrepintió porque nunca creyó. Y nunca creyó porque no se arrepintió. Dos cosas que van de la mano. Hacedores de maldad. Ahora, hermano, ¿sabe a quién le está diciendo hacedores de maldad? A personas cuyo título y cuya expresión de vida, conducta de vida, si aparecieran aquí ahora, le diéramos la membresía. ¿O tú te imaginas que aparezca una persona y me diga: no, yo creo que Cristo es el Señor, pastor? ¿Verdad? Sí, yo me convertí el día tal y tal. Confesé a Cristo como mi Señor. Okay. Además, pastor, yo sano enfermo. Además, pastor, yo tengo experiencia de que los demonios tiemblan cuando yo, en el nombre de Cristo, lo enfrento. Además, pastor, yo predico. Sí, yo predico la palabra. Yo tengo un conocimiento exacto desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo he predicado a miles de personas. Oye, ¿usted quiere más credenciales de ahí? Esos son suficientes para no estar sentados, sino aquí atrás, predicando. Hermanos, eso puede ser credenciales para entrar a una iglesia local, visible, pero no son credenciales para heredar el reino de los cielos. Quiere decir que nuestro afán no es pertenecer a una iglesia local.
Lo que nos quita el sueño es que usted esté seguro que es de la fe. Que usted esté seguro que ha conocido a Jesús y que ese Jesús que ha conocido es el Señor de su vida. Dueño, amo, soberano, jefe. El que ahora no manda más nadie sino Él. Todo su amor es a Él. Todo su deseo es a Él. Todo su futuro es Él. Y sin Él nada usted puede hacer.